Bien, entonces esta clase nos toca dar el producto vectorial. Bien, el producto vectorial, a diferencia del producto escalar, es una operación que se realiza con vectores, pero, como le dije, a diferencia del escalar, el producto escalar nos da como resultado un número escalar, pero el producto cruz o producto vectorial nos da como resultado otro vector. Vamos a definirlo primero, ¿no? Bien, fíjese que en la misma definición del producto vectorial está claro entonces que el producto vectorial de U con B es otro vector puesto que tiene tres componentes, ¿no? El único problema con la definición de producto vectorial es que no es fácil de recordar las componentes de cada uno de esos vectores, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más simple de recordar, ¿verdad? Frecuentemente se utiliza una nomenclatura de determinantes, ¿no? De manera que esto sea un poco más intuitivo de recordar, ¿no? Miren, un ejemplo. Una manera más sencilla de recordar cómo se realiza el producto vectorial es representarlo
con determinantes de esta manera, aunque desde un punto de vista estrictamente matemático lo que tenemos aquí no es un determinante, ya que un determinante contiene solamente números, pero aquí colocamos en la primera fila de determinantes los vectores i, j y k, ¿no? Y la operación se realiza de la misma forma como se calcula el determinante en el caso de números, solamente que la operación de multiplicación, cuando tengamos que multiplicar un número por uno de los vectores i, j, k, se realiza de acuerdo con las reglas de multiplicación por un escalar, ¿no? Y claro, en esta forma, el producto vectorial es más simple de recordar. Fíjense que colocamos los vectores i, j, k y colocamos todo el primer vector, lo colocamos en forma de una fila, es decir, 2, 4, menos 5, y el segundo vector, menos 3, menos 2, 1, lo colocamos en la segunda fila. Si siguieron con atención las propiedades de determinantes, saben qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo intercambio dos filas. Al intercambiar dos filas en un determinante, el determinante cambia de signo. Eso trae como consecuencia que este producto vectorial no es conmutativo, porque al cambiar de orden los vectores cambia el signo del producto. Esto a veces se le llama anticonmutativo, porque es exactamente lo contrario. O sea, u por b es lo mismo que menos b por u. De todas maneras, vamos a ver, mediante esta regla, cómo calculamos el producto vectorial de estos dos vectores, ¿no? Ponemos entonces las columnas de este determinante y ahora repetimos, para aplicar la regla de la lluvia, repetimos la primera columna y la segunda columna. Y ahora multiplicamos este por este, este por este, este por este y después al revés con signo contrario, ¿no? Este por este me daría 1 por 4, 4, y 4 por el vector i sería 4i, ¿no? Después aquí tenemos 15 multiplicado por j, y aquí vamos a tener menos 4 multiplicado por k. Las multiplicaciones en orden inverso, que serían esta, esta y esta, irían con signo contrario, es decir, 2 en dirección j sería menos 2 j, aquí sería 10 dirección i, sería menos 10 dirección i, y aquí sería menos 12 dirección j, sería más 12, perdón, dirección k quise decir, y entonces al totalizar nos daría el vector menos 6i más 13j más 8k, o en la representación más habitual de vectores sería el vector menos 6, 13, 8, ¿no? Ok, esta entonces representa una manera de recordar más fácilmente cómo es el cálculo del producto vectorial, ya que, bueno, la definición es bastante difícil de recordar directamente, ¿no? Entonces, bien, no sé, ¿hay una pregunta por allá? Y si no fuese del mismo orden, ¿podrías aplicar la misma regla determinante? Sí, si yo quiero calcular b por u, entonces lo que hago es cambiar estas dos... No, o sea, si no fuesen del mismo tamaño. Porque... No, necesitas que sean vectores de R3 para poder aplicar esto. O sea, esta es una definición que sirve cuando tenemos vectores de R3 nada más. Producto vectorial. Entonces, bien, el producto vectorial tiene algunas propiedades que deberíamos estudiar antes de seguir avanzando. Bien.
En primer lugar, fíjense, ¿qué ocurre cuando multiplico un vector cualquiera de R3 por el vector nulo? Bueno, que una de las filas de ese determinante es una fila de ceros y en consecuencia el determinante da 0, ¿no? Claro, da 0i más 0j más 0k, es decir, el vector 0. Es indistinto, en este caso, si el vector u es el primero en multiplicar o si es el segundo. Igual nos da el vector 0, ¿no? La otra propiedad, que la llamé anticonmutativa, es que el signo del producto vectorial cambia cuando cambiamos el orden en que se realiza el producto vectorial. Entonces es importante recordar esta propiedad que sale de una de las propiedades de los determinantes. Profesor, ¿por qué la primera propiedad del vector 0 corresponde a Q? ¿No debería dar Perdón, da 0. Gracias. Quería escribir 0 y puse un no. Ajá. Gracias por la aclaratoria. Ok. Entonces, es importante que se tenga en mente esta característica del producto vectorial, pues ya que uno está acostumbrado a trabajar con entidades matemáticas conmutativas. Entonces, bueno, choca un poquito cuando algo no es conmutativo, ¿no? Entonces es importante. Otra propiedad es que si un vector está multiplicado por un escalar, ¿no? Es decir, si multiplico un vector por un escalar y después quiero aplicar el producto vectorial, ¿qué le ocurre a un determinante cuando yo multiplico, por ejemplo, toda una fila por alfa? Bueno, que el resultado queda multiplicado por alfa, es decir, que nos queda alfa multiplicado por el producto de u por b, ¿no? Es decir, si uno de los vectores se ve amplificado, por ejemplo, supongamos que alfa fuera mayor que 1, entonces el resultado del producto vectorial se ve amplificado en la misma magnitud, ¿no? Todas estas propiedades en realidad son inmediatas de las propiedades de los determinantes si asumimos la representación del producto vectorial como un determinante, ¿no? Vamos a ver qué otras. Bueno, esta es una especie de propiedad distributiva, ¿no? Esto es una especie de propiedad distributiva al estilo de los números reales, como si el producto escalar fuera el producto de números reales y la suma de números reales, ¿no? Fíjense que esto se explica, ¿no? Porque si yo voy a sumar dos vectores antes de multiplicar, ¿verdad? Es porque yo voy a agarrar una fila y le voy a añadir una magnitud. No sé si recuerdan que nosotros teníamos una propiedad de determinante que tenía que ver con qué pasa si le añado, bueno, en ese caso habíamos puesto la propiedad como columna, qué pasa si le añado una columna de otro vector a una columna del determinante, ¿no? Entonces esa propiedad tiene que ver con esto. Bueno, esto esta es una propiedad que vincula al producto vectorial con el escalar y que de alguna manera parece una especie de propiedad asociativa, como si dijéramos, voy a hacer primero el producto de estos, si no voy a hacer primero el producto de estos dos, ¿no? Solamente que no es estrictamente asociativa porque las operaciones son diferentes. Esto da un vector, esto es un vector, este producto es un número, o sea que esto es una igualdad de dos números porque esto es un vector, esto es otro vector y el producto escalar nos daría un número, ¿no? Entonces, esa es otra propiedad. Otra propiedad que tiene esto es
Bueno, esta propiedad es un caso particular de la de arriba, ¿no? Es para el caso de que estamos hablando de dos vectores iguales y no de tres vectores, ¿no? De dos vectores distintos en lugar de tres. Fíjense que en particular, ¿no? Esta propiedad nos dice que no solamente es indistinto si yo multiplico primero de una manera vectorial u por b y después el resultado lo multiplico escalarmente por u, es lo mismo que hacerlo por b, es decir, es lo mismo cualquiera de los dos vectores. Fíjense que esta propiedad es interesante porque además nos dice otra cosa, además de lo que de la igualdad algebraica. ¿Qué ocurre cuando un vector multiplicado escalarmente por otro nos da 0? Que son perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquiera de los dos vectores, tanto u como b, son perpendiculares al producto vectorial. Eso lo podemos ver de la siguiente manera. Si u y b viven en un mismo plano, supónganse que u y b son estos vectores aquí, ¿verdad? Bueno, el plano en que están estos dos vectores es la hoja de papel. Sin embargo, cuando yo multiplico u por b, nos sale un vector perpendicular. Un vector perpendicular viviría en el plano z, en este caso, ¿no? De hecho, hay una regla bastante conocida para determinar cuál es el sentido, si es hacia arriba o hacia abajo, el resultado del producto vectorial, que es la famosa regla de la mano derecha, que consiste en poner los 4 dedos de la mano derecha alineados con el vector u y moverlos en la dirección del vector b, y la dirección en la que apunta el pulgar es la dirección de u por b, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, un mono no podría ser un producto vectorial porque no tienen pulgares, ¿no? Ok. Fíjense, otra característica del producto vectorial es la siguiente. Si ninguno de los dos vectores es el vector nulo, ¿qué pasa cuando los vectores son paralelos? ¿No? Bueno, que tenemos, en el determinante tenemos dos filas que una es un múltiplo de la otra fila. En ese caso el determinante es 0 y por lo tanto también el producto vectorial es el vector 0. Entonces, esto funciona al revés también. Entonces, en general, podemos enunciar que el producto vectorial da 0 si y solo si los vectores son paralelos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una lista más o menos de algunas de las propiedades. Yo voy a ponerla. Sería interesante escribir debajo de la propiedad 6, ¿no? Una interpretación de esa propiedad, es decir, tanto u como b son perpendiculares a u cruz b, ¿no? O sea, como para esto se refería a la propiedad 6, pues. Que bueno, la propiedad 6 principalmente se utiliza para mencionar este hecho, pues de que el producto cruz es siempre un vector perpendicular. Y eso va a ser de mucha utilidad dentro de unos minutos, ¿no? Esa propiedad. Ok. Entonces, en particular, hay una propiedad que es un poco más importante y que lo vamos a mencionar como teorema,
que es la siguiente. Fíjense, esta relación nos permite determinar cuál es el ángulo que forman dos vectores u y b, entendiendo el ángulo dentro del plano donde viven los vectores, ¿no? El ángulo tiene que ver con la magnitud del producto vectorial. Entonces, y el ángulo viene dado entonces por esta relación. El ángulo se entiende que es el más pequeño de los dos. O sea que entre recorrer el ángulo de U a B o de B a U, tomamos el más pequeño de los dos ángulos y ese más pequeño de los dos ángulos viene dada por esta expresión. Quiere decir entonces que la magnitud del producto vectorial tiene que ver con el ángulo que forman los vectores. Entonces ahí tenemos otra interpretación de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver si tengo aquí una terminación. Ok, bueno, aquí no tengo un ejemplo como tal. Lo que voy a hacer es fabricar un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, voy a esperar a ver si tengo suerte y el seno del ángulo el arcoseno del ángulo es conocido, ¿no? Si no, bueno, lo ponemos en términos de resultado. El ejemplo sería el siguiente. Supónganse que tenemos los vectores U, 1, 1, 0. El vector B sería 0, 1, 1. Y queremos saber qué ángulo forman estos vectores, ¿no? Para lo cual comenzamos, si quiere vamos a comenzar por la parte más inmediata, que es calcular los módulos de los vectores por separado. Sería módulo de U el módulo de U sería raíz de 2, ¿no? El módulo de B también vale raíz de 2, ¿no? Ahora multipliquemos U por B, ¿no? Fíjense, al multiplicar U por B nos da la siguiente operación. 1, 0, J, 1, 1, K, 0, 1, y 1, 0, y J, 1, 1, ¿no? A ver, entonces esto nos va a dar el vector I, esto va a dar 0, esto por esto va a dar el vector K. Ahora vamos al revés, esto por esto me da el vector J, que iría con signo negativo, esto por esto da 0 y esto por esto da 0. Eso quiere decir que nos da el vector I menos J más K, que sería a ver, ¿qué sería? U por B sería el vector 1 menos 1, 1, ¿no? Ese sería U por B. Fíjese que la magnitud de ese producto vectorial, tamaño del vector, sería raíz de 3. Entonces, de acuerdo con aquel teorema, raíz de 3 tiene que ser igual a raíz de 2
por raíz de 2 por el seno del ángulo que forman, de manera que el seno del ángulo que forman sería raíz de 3 entre raíz de 2 por raíz de 2, es decir, raíz de 3 sobre 2. A ver, 30, 45, esos son 60, ¿verdad? Phi sería el arcoseno de raíz de 3 sobre 2, que sería 60 grados o pi tercios radianes, según lo quieran ver, ¿no? Ahora fíjense, el hecho de que sepamos por un lado que tanto U como B son perpendiculares al producto vectorial, también está corroborado aquí si se ponen a ver, porque fíjense qué pasaría cuando los dos vectores forman 90 grados. El seno de 90 grados aquí valdría 1, ¿no? Y entonces el módulo de U por B es igual al módulo de U por el módulo de B, ¿no? Más aún, en el otro caso, que el ángulo sea 0 grados, que sean paralelos, el seno de 0 va a valer 0, de manera que la magnitud del producto vectorial iba a ser 0, y en consecuencia eso ocurre si y solo si el vector es el vector 0, ¿no? Entonces eso, digamos, corrobora un poco la propiedad número 7, ¿no? Pero esta propiedad de que el producto vectorial es perpendicular a ambos vectores nos va a servir ahora de mucha ayuda en la segunda sección de la clase, que tiene que ver con las ecuaciones de rectas y planos en el espacio. Fíjense, vamos a... ¿Qué pasaba con el plano R2? Para el plano R2 me bastaba para poder conseguir la ecuación de una recta, me bastaba con que pasara por 2 puntos. Con eso quedaba definida una sola recta. En este caso, para definir la ecuación de una recta, ¿verdad? En R3, más o menos las ideas básicas son las mismas. Vamos a comenzar con las rectas primero, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos 2 puntos en R3. El punto P1 de coordenadas, perdón, el punto P de coordenadas X1, Y1, Z1 y el punto Q de coordenadas X2, Y2, Z2, ¿no? Y vamos a decir que están sobre la recta L, ¿no? Entonces, fíjense que en ese caso, nosotros si tenemos los 2 puntos podemos hallar un vector paralelo a L, ¿no? Porque el vector B, escrito de esta manera, que viene exactamente igual, si recuerdan, a cuando en el plano nosotros teníamos 2 puntos en el plano y queríamos escribir un vector que comenzara en el punto P y que terminara en Q. Entonces hallábamos las componentes del vector restando las X y las Y. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar las X, las Y y las Z. Entonces ese vector, ¿verdad? Si esos puntos están sobre una recta, ese vector es, vamos a llamarlo, un vector director de esa recta, o sea, es un vector que está justo encima de la misma recta, ¿no? Ok, vamos a ver entonces cómo... Entonces, para escribir la ecuación de la recta en R3 necesito, primero, un vector que pase por 2 puntos de la recta, que lo vamos a llamar un vector director, que en este caso